La creación de la nueva civilización, por Alvin y Heidi Toffler. 9. 7. Conflicto de electorados. Es interminable la lista de problemas con que se enfrenta nuestra sociedad. Padecemos el hedor y la podredumbre moral de una civilización industrial moribunda al contemplar cómo, una tras otra, se precipitan sus instituciones en una ciénaga de ineficacia y corrupción. Como resultado, resuenan por doquier la amargura y las demandas de un cambio radical. Como réplica, se formulan millares de propuestas, todas las cuales afirman ser básicas, fundamentales o incluso revolucionarias. Pero una vez y otra, las reglas, leyes y regulaciones, los planes y las prácticas nuevos, concebidos para resolver nuestros problemas, se vuelven contra nosotros, los agravan y suscitan además la sensación inevitable de que nada funciona. Esta impresión, muy peligrosa en cualquier democracia, nutre el ansia por la llegada del proverbial hombre del caballo blanco. Si no logramos ser audaces e imaginativos, también nosotros podríamos vernos arrojados al basurero de la historia. Nuestros medios de comunicación presentan la política de Estados Unidos como una continua pugna de gladiadores entre dos partidos. Pero los norteamericanos se sienten crecientemente alienados, aburridos e irritados, tanto con los medios de comunicación como con los políticos. A la mayoría de las personas, los partidos se les antojan una especie de sombras chinescas falsas, costosas y corrompidas. Y se preguntan cada vez más, ¿es que importa quién gane? La respuesta es sí, pero no por las razones que nos dan. En 1980 escribimos en La Tercera Ola: el acontecimiento político más importante de esta época es la aparición entre nosotros de dos campos básicos. Uno, comprometido con la civilización de la segunda ola, y otro consagrado a la de la tercera. Uno permanece tenazmente dedicado a mantener las instituciones cruciales de la sociedad industrializada de masas: la familia nuclear, el sistema de educación universal, la gran empresa, el sindicalismo de masas, la nación-estado centralizada y la política de gobierno pseudo-representativo. El otro reconoce que ya no es posible resolver dentro del marco de una civilización industrial los problemas más urgentes de hoy, desde los de la energía, la guerra y la pobreza, hasta la degradación ecológica y la quiebra de las relaciones familiares. Las fronteras entre estos dos campos no están aún nítidamente trazadas. Como individuos, la mayoría de nosotros nos sentimos divididos, con un pie en cada uno. Las cuestiones se presentan todavía confusas e inconexas. Cada campo se halla además integrado por muchos grupos que van en pos de sus propios intereses mezquinamente percibidos, sin una perspectiva amplia. Tampoco ejercen ninguna de las dos partes el monopolio de la virtud moral. En ambos bandos se alinean personas decentes, pero son enormes las diferencias entre estas dos formaciones políticas subterráneas. La defensa del pasado. La razón de que ni siquiera ahora el público advierta la importancia crucial de esta división es que gran parte de las informaciones de la prensa corresponden de hecho al conflicto habitual entre diferentes grupos de la segunda ola por los despojos del antiguo sistema. Sin embargo, pese a sus diferencias, estos grupos se alían rápidamente para oponerse a las iniciativas de la tercera ola. Esta fue la razón de que en 1984, cuando Gary Hart inició su campaña por la candidatura presidencial de los demócratas y ganó las primarias en New Hampshire, postulando un nuevo pensamiento, los varones de la vieja segunda ola de su propio partido se uniesen para cerrarle el paso y designaran en su lugar a Walter Mondale, figura sólida y segura de la segunda ola. Esta es también la razón de que los seguidores de un Nader de la segunda ola
y de un Buchanan de la segunda ola hiciesen causa común contra el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, explica que el Congreso aprobara en 1991 una ley de infraestructuras que asignaba 150,000 millones de dólares a carreteras, autopistas, puentes y reparación de baches, proporcionando beneficio a empresas de la segunda ola y empleos para los sindicatos de la misma, mientras que dedicaban solo 1,000 millones como ayuda para la creación de la muy exaltada superautopista electrónica. Producto muy necesarias que sean, carreteras y autopistas forman parte de la infraestructura de la segunda ola. Las redes digitales constituyen el meollo de la infraestructura de la tercera. Lo que aquí se debate no es si el gobierno debería subvencionar la red digital, sino el desequilibrio que reina en Washington entre fuerzas de la segunda y la tercera olas. Este desequilibrio es el motivo de que el vicepresidente Gore, con cierta simpatía por la tercera ola, no haya conseguido, pese a sus esfuerzos, reinventar el gobierno según líneas de la tercera ola. La burocracia centralizada constituye la quintesencia de la organización de las sociedades de la segunda ola. Incluso mientras, empujadas por la competencia, tratan desesperadamente unas empresas avanzadas de desmantelar sus burocracias e inventar nuevas formas de gestión de la tercera ola, los organismos oficiales, bloqueados por los sindicatos de funcionarios públicos de la segunda ola, han conseguido en gran medida resistirse a toda reforma, reestructuración o reconsideración y conservar, en suma, su estructura de la segunda ola. Las élites de la segunda ola pugnan por retener o restablecer un pasado insostenible, porque gracias a la aplicación de sus principios consiguieron riqueza y poder, y el desplazamiento de un nuevo estilo de vida pone en peligro esa riqueza y ese poder. Pero no solo las élites, millones de norteamericanos de las clases media y baja se oponen asimismo a la transición a la tercera ola por el temor, a menudo justificado, de quedarse atrás, a perder sus empleos y a descender aún más por la pendiente económica y social. Para entender la poderosa inercia de las fuerzas de la segunda ola en Estados Unidos, es preciso ir más allá de las antiguas industrias basadas sobre el trabajo físico y sus obreros y sindicatos. El sector de la segunda ola se halla respaldado por los elementos de Wall Street que lo atienden. Cuenta además con el apoyo de intelectuales e investigadores que viven de subvenciones de las fundaciones, las asociaciones y los grupos de presión a su servicio. Su tarea consiste en recoger datos favorables y en acuñar los argumentos ideológicos y los lemas utilizados por las fuerzas de la segunda ola, por ejemplo, la idea de que las industrias de servicios de información intensiva son improductivas, la de que los trabajadores de servicios están condenados a servir hamburguesas, o que la economía debe girar en torno de las manufacturas. Sometidos a este constante bombardeo, apenas cabe sorprenderse de que los dos partidos políticos respondan al pensamiento de la segunda ola. La fe refleja de los demócratas en soluciones burocráticas y centralistas a problemas como el de la crisis de los seguros médicos procede directamente de teorías de la eficiencia de la segunda ola. Y pese a que de tanto en tanto surge un político como el vicepresidente Gore, que reconoce la importancia de la alta tecnología y que en el Congreso fue una vez copresidente de la Comisión Informativa sobre el Futuro, los demócratas permanecen tan comprometidos con los defensores de la segunda ola en la industria, los sindicatos y los funcionarios públicos, que como partido se hallan en buena medida paralizados ante el siglo XXI. Desde la época de Gard, en la década de los 80, hasta la de Gore en los 90, sus votantes cruciales hacen imposible que el Partido Demócrata haga lo que sus pensadores más avanzados dicen. Todavía se encuentra encadenado a su imagen obrera de la realidad. El fracaso de los demócratas en el empeño de convertirse en el partido del futuro, como desde luego fueron antaño, deja la puerta abierta a sus adversarios. Los republicanos, con menor arraigo en el viejo nordeste industrializado, tienen así la oportunidad de situarse como el partido de la tercera ola, aunque sus presidentes más recientes no hayan sabido aprovecharla.
y también los republicanos se basan en la retórica automática de la segunda ola. Aciertan básicamente cuando postulan una liberalización en gran escala, porque las empresas requieren ahora toda la flexibilidad posible para sobrevivir ante la competencia global. Los republicanos aciertan básicamente cuando exigen la privatización de operadores oficiales, porque los gobiernos, carentes de rivales, no suelen hacer bien las cosas. Aciertan básicamente cuando nos apremian a aprovechar al máximo el dinamismo y la creatividad que permiten las economías de mercado. Pero también ellos siguen siendo prisioneros de la segunda ola. Por ejemplo, ni siquiera los economistas del mercado libre en que se apoyan los republicanos han logrado aceptar el nuevo papel del conocimiento y su carácter de inagotable. Los republicanos continúan además comprometidos con algunos de los dinosaurios empresariales del pasado y de la segunda ola, y sus asociaciones comerciales, grupos de presión y mesas redondas de formulación política. Tienden además a subestimar las dislocaciones sociales en potencia, inmensas que probablemente surgirán de un cambio tan profundo como el de la tercera ola. Por ejemplo, cuando unas destrezas profesionales se tornan anticuadas de la noche a la mañana, pueden quedar sin trabajo gran número de personas de la clase media, incluso muy capacitadas. Los científicos e ingenieros de industrias militares de California representan un caso significativo. No es una respuesta adecuada postular como rígido dogma teológico el mercado libre y el goteo de los beneficios de arriba abajo. Un partido que aborde el futuro debe tener en cuenta los problemas que vayan a surgir y señalar un cambio preventivo. Por ejemplo, la actual revolución de los medios de comunicación de la tercera ola aportará beneficios inmensos a la naciente economía de la tercera ola. Pero es posible que la teletienda y otros servicios electrónicos mermen muy considerablemente el número de puestos de trabajo en el nivel de ingreso del sector tradicional del comercio, precisamente de donde arrancan muchos jóvenes sin una instrucción superior. La política debe anticiparse y prevenir para que el mercado libre y la democracia sobrevivan a las grandes y turbulentas transiciones que acontecerán. Pero es una tarea tan inútil como ingrata pedir a nuestros partidos políticos que piensen más allá de los próximos comicios. Ambos partidos se afanan, por el contrario, en alentar la nostalgia entre sus electores. Hasta hace muy pocos años, los demócratas hablaban, por ejemplo, de reindustrializar o devolver la industria norteamericana a su periodo de grandeza de los años 50. En realidad, un imposible retorno a la economía de la producción en serie de la segunda ola. Mientras tanto, los republicanos, en una especie de imagen especular, recurren a la nostalgia en su retórica sobre la cultura y los valores, como si uno pudiera volver a los valores y la moral de la década de los 50, un tiempo anterior a la televisión universal, la píldora anticonceptiva, la aviación comercial a reacción, los satélites y los ordenadores domésticos, sin volver también a la sociedad industrial de masas de la segunda ola. Un bando sueña con River Rouge y el otro con Ozzie y Harriet. El ala con influencia religiosa del Partido Republicano, que busca un retorno a los axiomas tradicionales, culpa a liberales, humanistas y demócratas del colapso de la moral. No llega a entender que la crisis más general del conjunto de la civilización de la segunda ola, y no simplemente de Estados Unidos. En lugar de inquirir cómo lograr un país decente, moral y democrático de la tercera ola, la mayoría de sus líderes se limitan a postular un retorno al pasado. En lugar de preguntarse cómo conseguir una sociedad desmasificada, moral y justa, muchos dan la impresión de que lo que realmente desean es remasificar Estados Unidos. La diferencia entre ambos partidos estriba, sin embargo, en que en el demócrata, quienes alientan la nostalgia se encuentran en el meollo de su electorado, mientras que sus contrafiguras del republicano tienden a concentrarse en su periferia frenética, dejando espacio en el centro del partido, si se muestra propicio y abierto al cambio,
para hacerse enteramente con el futuro. Este es el mensaje del Newt Gingrich, speaker republicano de la Cámara de Representantes. Este es el mensaje que Newt Gingrich, speaker republicano de la Cámara de Representantes, ha tratado hasta ahora, solo con éxito limitado, de transmitir a su partido. Si lo consigue, es posible que, para bien o para mal, los demócratas muerdan el polvo. En 1980, Lee Atwater era un destacado consejero político del presidente Reagan. Más tarde, acompañó su campaña electoral. No mucho después de la elección de Reagan, Atwater distribuyó entre los funcionarios de la Casa Blanca ejemplares de nuestro libro, La Tercera Ola. Nos llamó para que lo supiéramos y durante los años siguientes nos entrevistamos con él varias veces. En 1989 volvimos a reunirnos, no mucho antes de su muerte. En esa última cena dijimos a Atwater que, en nuestra opinión, era una desgracia para el país que los demócratas careciesen de una visión positiva de unos Estados Unidos de la tercera ola. Atwater se mostró de acuerdo, pero para gran sorpresa nuestra, añadió, pero tampoco la tienen los republicanos. Ningún partido, señaló, posee una imagen positiva del futuro, y por eso resultan tan negativas las campañas electorales. Nuestra miopía bipartidista empobrece al país. Los electorales del futuro. Por poderosas que puedan parecer en la actualidad las fuerzas de la segunda ola, su futuro mengua. Al comienzo de la era industrial, las fuerzas de la primera ola predominaban en la sociedad y en la vida política. Las élites rurales parecían llamadas a imponerse siempre. Sin embargo, no fue así. En realidad, si lo hubieran conseguido, la revolución industrial jamás habría logrado transformar el mundo. Ahora el mundo cambia de nuevo y una abrumadora mayoría de los norteamericanos no son ni campesinos ni obreros fabriles. Se consagran a una forma u otra de trabajo del conocimiento. Las industrias más importantes y de más rápido crecimiento en el país son las de información intensiva. El sector de la tercera ola no incluye solo firmas informáticas y electrónicas de altos vuelos o las que se inician en la biotecnología. En cada industria abarca producciones punta impulsadas por la información. Incluye los cada vez más numerosos servicios rebosantes de datos, finanzas, programación informática, espectáculos, medios de comunicación, comunicaciones avanzadas, sanidad, asesorías, formación profesional y educación. En suma, actividades todas basadas en el trabajo mental más que en el físico. Quienes trabajan en ese sector constituirán pronto el electorado predominante en la política de Estados Unidos. A diferencia de las masas de la era industrial, el creciente electorado de la tercera ola es muy diverso. Se halla desmasificado. Está compuesto de individuos que valoran sus diferencias. Su misma heterogeneidad contribuye a su falta de conciencia política. Es mucho más difícil de unificar que las masas del pasado. En consecuencia, el electorado de la tercera ola aún tiene que desarrollar sus propios grupos de reflexión y su ideología política. No ha promovido sistemáticamente el apoyo de las esferas académicas. Sus diversas asociaciones y círculos de apoyo en Washington son relativamente recientes y no están aún bien relacionados. Con excepción de una cuestión, el Tratado de Libre Comercio, donde fue derrotada la segunda ola. El nuevo electorado todavía no ha conseguido grandes victorias legislativas. Existen, sin embargo, temas clave en los que este amplio electorado podría coincidir. Para empezar, la liberalización. Liberalización con respecto al conjunto de normas, gravámenes y leyes de la segunda ola establecidos para servir a los varones de las chimeneas y a los burócratas del pasado. Estas disposiciones, sin duda oportunas, cuando la segunda ola constituía el meollo de la economía norteamericana, estorban ahora el desarrollo de la tercera. Por ejemplo, el tratamiento fiscal de las amortizaciones, dispuesto en beneficio de los antiguos intereses fabriles. Presupone que máquinas y productos duran muchos años.
Pero en las industrias de rápido cambio de la alta tecnología y sobre todo en la informática, su utilidad se mide en meses o en semanas. El resultado es una desviación perjudicial para la alta tecnología. Las desgravaciones por investigación y desarrollo favorecen también a las empresas grandes y viejas de la segunda ola, con daño para las firmas jóvenes y dinámicas de las que depende el sector de la tercera. El tratamiento fiscal de los intangibles puede beneficiar a una empresa con muchas y viejas máquinas de coser y perjudicar a otra de programación informática con escasos activos físicos. La modificación de tales normas exigirá, sin embargo, una dura batalla política contra las empresas de la segunda ola que son sus beneficiarias. Las firmas de la tercera ola poseen características especiales. Tienden a ser jóvenes, tanto en su propia historia como en la edad de sus empleados. Sus equipos de trabajo suelen ser pequeños en comparación con los de las empresas de la segunda ola. Tienden a superar el promedio de sus inversiones en investigación y desarrollo, formación profesional, educación y recursos humanos. Una competencia feroz les obliga a innovar continuamente, lo que impone breves ciclos de vida de los productos e implica a menudo cambios rápidos de personal, herramientas y prácticas administrativas. Sus activos clave son símbolo en las mentes de sus empleados. ¿Cabría esperar que estas empresas e industrias se comportasen según las reglas que las penalizan precisamente por tales características? ¿Acaso no es esto atar las manos de Estados Unidos? Gran parte del sector de la tercera ola está dedicado a proporcionar una gama deslumbrante y cambiante de servicios. ¿No deberíamos apoyar y desarrollar, o siquiera liberar de sus grilletes a este sector, en lugar de criticar su auge, atacándolo permanentemente como fuente de baja productividad, bajos salarios y bajo rendimiento? El país requiere más empleos en el sector de servicios, y no menos para mejorar la calidad de vida de su población. Ello significa puestos de trabajo para todo el mundo, desde el que repara aparatos electrónicos y el que se dedica a tareas de reciclado hasta el personal sanitario, los que atienden a los ancianos, policías, bomberos e incluso puestos para cuidar de niños y del hogar. Necesidad imperiosa en las familias cuyos dos cónyuges están empleados. Una economía de la tercera ola no debería deslindar entre ganadores y perdedores, sino despejar de obstáculos la vía hacia la profesionalización y el desarrollo de los servicios necesarios para que en Estados Unidos la vida fuera menos tensa, menos frustrante e impersonal. Pero ningún partido político ha empezado siquiera a pensar de tal modo. Pese a este retraso político, el poder del electorado de la tercera ola crece día a día. Cada vez más se expresa al margen de los partidos políticos convencionales, porque hasta ahora ninguno de estos ha advertido su existencia. Son de la tercera ola, por consiguiente, quienes nutren las numerosas y potentes asociaciones de base en todo el país. Son de la tercera ola los que predominan en las nuevas comunidades electrónicas surgidas en torno a Internet. Y también quienes se afanan en desmasificar los medios de comunicación de la segunda ola y crean una alternativa interactiva a tales entidades. Los políticos tradicionales que no hacen caso de las nuevas realidades serán barridos como lo fueron los parlamentarios ingleses del siglo XIX, que creyeron permanentemente seguros sus escaños correspondientes a burgos podridos rurales. Las fuerzas de la tercera ola en Estados Unidos aún deben encontrar su voz. El partido político que se la otorgue dominará el futuro del país. Y cuando eso suceda, surgirá de las ruinas de finales del siglo XX una nueva nación por completo distinta.